sobre los principios generales de la función gastrointestinal. Dentro de esto tenemos que considerar las llamadas funciones principales. Y de estas funciones principales tenemos estas tres. Cuando ustedes han revisado fisiología del aparato digestivo, piensan de que es digestivo, nutrición, ya, ingresa alimentos y se acabó. Pero no es eso solamente, sino como ya ustedes ven acá, son estas tres funciones muy importantes, no solamente la nutricional. La que ustedes conocen es solamente la nutricional. Entonces, ¿qué consiste la función nutricional? Es en el aporte de los suplementos nutritivos necesarios para el reemplazo de las sustancias del medio interno que se han consumido, el aporte de carbohidratos, proteínas, líquidos, agua, electrolitos. En eso consiste la función nutricional. La función inmunológica, esto ya vamos a verlo más luego. Entonces, continuemos con la función nutricional, ¿no? Esta función nutricional se cumple sobre todo por los principales procesos fisiológicos, que son la digestión y la absorción. La digestión y la absorción de los nutrientes. Esta digestión es la que se tiene que realizar para transformar las sustancias complejas, los alimentos complejos que ingresan por vía oral y convertirlos en elementos simples capaces de ser absorbidos. Por eso es que aquí consideramos la absorción. Y la absorción pues es el ingreso de estos alimentos reducidos a su mínima expresión, moléculas simples que van a pasar hacia el sistema ya sea sanguíneo o linfático y de ahí llegar al hígado para la síntesis de otras sustancias. Bien, para ello es importante estos procesos fisiológicos principales. Dentro de estos procesos fisiológicos principales tenemos la motilidad y la secreción. Este es el proceso físico y la secreción es el proceso químico. Es decir, el proceso físico, que es la motilidad, se lleva a cabo pues, por el movimiento del tubo digestivo que se inicia con la ingestión, la masticación, la deglución, el peristaltismo, la segmentación y finaliza con la defecación. Todo eso es la motilidad. Entonces, la importancia que tiene pues la motilidad reviste un principio fisiológico estratégico. ¿Por qué? Porque si no se presentaría la motilidad, entonces el alimento que ingresa por la boca no podría desplazarse a lo largo del tubo digestivo, ¿no? Entonces, si ponemos el alimento en la boca y no hay el resto de partes de la motilidad, el alimento quedaría mantenido en la boca. Entonces, para ello es conveniente pues esa motilidad. Y esta motilidad, como vamos a ver en su momento, tiene la función estratégica en los diferentes segmentos. Por decir, en el esófago tiene una modalidad de movimiento, en el estómago tiene otra modalidad de movimiento, en el intestino delgado igual y en el intestino grueso también. O sea que son diferentes variedades de movimiento que hacen que el alimento se desplace desde la boca hasta la parte final. Cuando se produce una alteración de esta motilidad, se presenta la patología. O sea, si por alguna razón la motilidad está disminuida, sobre todo en el intestino grueso, se produce el estreñimiento. Y si esta motilidad está acelerada, sobre todo el intestino delgado y el intestino grueso, se produce la diarrea. Entonces, esto normalmente no debe suceder y debe mantenerse dentro de una secuencia
programada, digamos, a lo largo del tubo digestivo. Dentro de los procesos químicos tenemos la secreción. Entonces, el alimento que ha ingresado tiene que ser digerido, y este alimento, para que sea digerido, es necesario la presencia de enzimas digestivas. Entonces, para ello, tenemos que considerar este proceso químico, que es la secreción, dos tipos de secreción: la secreción exocrina y la secreción endocrina. La secreción exocrina está constituida por las secreciones de las glándulas digestivas, como es la secreción gástrica, pancreática, hepática, intestinal, en donde encontramos esas enzimas que van a transformar a estos alimentos complejos en sustancias simples. Y por otro lado tenemos dentro de este proceso químico la secreción endocrina. Entonces, esta secreción endocrina ha dado lugar a que al aparato digestivo se le considere como un órgano endocrino difuso. El aparato digestivo pues funciona como una glándula endocrina, que vamos a ver en su momento. Posteriormente tenemos la digestión, que hemos hablado algo, la absorción, que también hemos hablado, el almacenamiento de acuerdo a la resíntesis de sustancias, y finalmente a la eliminación de aquello que no se ha absorbido. Entonces tenemos aquí en una esquemita los diferentes pasos que hemos visto: la motilidad, ¿no? El ingreso del alimento a través de la boca y se va desplazando, y como hemos dicho, el estómago tiene una forma de movimiento, en el intestino delgado tiene otra forma de movimiento, y el intestino grueso tiene otra forma de movimiento. Considerando, por ejemplo, que en el estómago el movimiento está diseñado para que se produzca una buena mezcla del alimento con el contenido gástrico, se produzca una buena mezcla y haya un avance del alimento de la parte próxima a la parte caudal. Pasa hacia el intestino delgado, y en el intestino delgado va a sufrir los efectos de las secreciones digestivas, ¿no? Entonces termina de producirse la digestión de estos alimentos complejos hasta que se constituyen en alimentos o elementos simples que son absorbidos y pasan a la sangre. Y en la sangre, o a través de la sangre, llega al hígado, en donde se va a producir la resíntesis de elementos, ¿no? Que pueden ser lípidos, carbohidratos o proteínas. Bien, finalmente tenemos de que lo que no se ha absorbido llega al intestino grueso o colon, que está diseñado, la mitad del intestino grueso está diseñado para la formación de heces, y de esa manera es que se eliminan estos residuos. Bien, en segundo lugar habíamos dicho la función inmunológica. Esta función inmunológica también es conocido con el nombre de barrera inmunológica. ¿Qué es lo que significa esto? Ya, el sistema inmunológico intestinal viene a ser la capacidad de resistir casi todos los tipos de microorganismos y toxinas que tienden a lesionar los tejidos y los órganos. ¿Ya? Esa es la función principal de la función inmunológica. Se le conoce, y en los textos ustedes van a leer con esta palabrita que se llama GAL, que viene a ser las letras iniciales del inglés, que es tejido linfático, tejido linfático asociado al tracto gastrointestinal. Eso es GAL, ¿no? Y se haya expuesto constantemente
a una elevada carga antigénica procedente de la dieta y de las bacterias que pueden ingresar. Bien, ¿dónde se encuentra ubicado este GALT? O sea, este tejido linfático asociado al aparato digestivo, ¿dónde se encuentra? ¿Cuál es su principal ubicación? En el ilium terminal. En el ilium terminal. En la submucosa del ilium terminal, aquí lo tenemos, encontramos fundamentalmente estos elementos que vienen a ser las placas de Peyer, que no son sino formaciones linfoides, que están integrados por linfocitos B, linfocitos T, que son los elementos fundamentales en la inmunología celular y en la inmunología humoral. Entonces, repito, estas placas de Peyer se encuentran ubicados en la submucosa del ilium terminal. Ilium terminal, ¿ok? Acá estas vienen a ser las vellosidades intestinales, acá está la luz, y esta es la capa basal, o sea, ¿dónde está la submucosa? Entonces eso para ubicar. Y esto viene a ser, repito, las placas de Peyer. Bien. En esta placa de Peyer encontramos dos compartimentos, ¿no? O en general, la barrera inmunológica presenta dos compartimientos. Uno que es el compartimiento organizado y el compartimiento difuso. O sea, el GALT organizado y el GALT difuso. Este GALT organizado está constituido pues por los folículos linfoides aislados, se encuentra en la submucosa, repito, por los folículos linfáticos asociados, que son las placas de Peyer que acabamos de mencionar, y los ganglios linfáticos mesenquimales que se encuentran a nivel de peritoneo abdominal. Eso constituye el GALT organizado. El GALT difuso viene a estar referido a aquellas células que se encuentran, digamos, como el nombre lo indica, difusamente esparcidas o dispuestas en diferentes partes. Así tenemos los linfocitos intraluminales, que son aquellos que están nadando en la luz del intestino. Esta es la mucosa intestinal, acá está el epitelio, y esta viene a ser la luz para que se oriente en la parte luminal. Bien, entonces estos linfocitos intraluminales, como su nombre lo indica, se encuentran ubicados pues aquí como nadando, digamos, libres, ¿no? Luego tenemos los linfocitos intraepiteliales, como tenemos aquí. Este es el epitelio, ¿ya? Y ahí tenemos los linfocitos que se van a encargar de producir los anticuerpos. Y finalmente tenemos los linfocitos de la lámina propia, y estos linfocitos de la lámina propia son estos, esto de aquí. Esto es la lámina propia. No olviden ustedes que todo esto es la mucosa y la submucosa del intestino. Entonces, aquí en la lámina propia encontramos los llamados linfocitos de la lámina propia. Bien. Y la función que tienen pues estos linfocitos, como les digo, es producir los llamados anticuerpos, que es bajo la forma de gamma globulinas, y esto constituye la llamada inmunología humoral. También tenemos la inmunología celular, que está constituida por los linfocitos T. Los linfocitos T son los que van a producir las inmunoglobulinas, y los linfocitos T son los que van a producir células que van a actuar fundamentalmente por fagocitosis. Se encuentran una bacteria, encuentran un virus, emiten sus pseudópodos, lo incorporan en su citoplasma y lo destruyen. Eso es fagocitosis, como ustedes muy bien ya lo saben. Entonces, esto es una exposición muy breve de lo que significa la inmunología o la barrera inmunológica. Entonces, si esto no existiese, el GALT organizado, el GALT difuso, quizás no estuviésemos aquí conversando, porque gracias a eso
es de que los alimentos que ingresan son alimentos, por mucho cuidado que se tengan, alimentos contaminados, ¿no? Y sobre todo en los niños, ¿no? Entonces, con estos alimentos contaminados ingresan pues, bacterias, virus, parásitos, y gracias a este sistema inmunológico es que podemos resistir a la agresión de estos microorganismos. Por ejemplo, ustedes, ¿dónde almuerzan? ¿No almuerzan? Acá en Cangallo. Bien. Me hace recordar a mi época también. Ya, yo también me he alimentado ahí en lo que llamamos, no sé si ahora seguirán llamando la muerte lenta. Ya. Bueno, el asunto es de que cuando estábamos sobre todo llevando anatomía, fisiología, farmacología, en donde la exigencia de estudio es mayor, entonces ya no alcanza tiempo para ir a comer a la casa, como lo podían hacer aquellos compañeros de Lima, que tenían pues su mamá, su disponibilidad, digamos, de tener sus alimentos bien aseados, bien a una hora determinada, mientras que nosotros los provincianos pues así al paso a veces teníamos que comer algo para disimular. Entonces, por esa parte, los provincianos no teníamos mayor problema desde el punto de vista digestivo, pero por la falta de tiempo, digamos, aquellos que iban a comer a su casa y regresaban, ya no tenían el tiempo suficiente de hacer eso, entonces tenían que quedarse acá. En una semana, bueno, podían ir a un restaurante y se come su menú, pero ya esto es carito a la larga. Entonces aprendieron a ir a la muerte lenta, bendita sea la muerte lenta. Y ahí comenzaron a comer su almuerzo, su desayuno, almuerzo y cena. Las primeras veces, o sea, la primera semana, por lo general, todos estos compañeros iban con diarrea. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico del aparato digestivo no estaba entrenado. Entonces a los provincianos no les pasaba nada porque sí estábamos entrenados desde que veníamos de nuestra provincia. Entonces no nos hacía mayor problema, pero los compañeros que comían en otras condiciones, su sistema inmunológico no estaba entrenado, entonces se producían las infecciones diarreicas, ¿no? A las 2 semanas, 3 semanas ya no les pasaba nada. ¿Qué quiere decir? Que su sistema inmunológico respondió y comenzó a proteger. Eso es lo que también sucede con los niños. El sistema inmunológico en los niños, cuando recién nacen, todavía su sistema inmunológico no funciona, está inmaduro. ¿Y por qué es que estos niños no hacen, digamos, procesos digestivos? ¿Y por qué es que se recomienda, y eso por la Organización Mundial de la Salud, de que los niños deben recibir leche materna exclusiva? Por lo menos 6 mesecitos. Lo ideal dice que es 2 años, pero para nosotros eso ya es un lujo, ¿no? Las mamás tienen que trabajar y tienen otras ocupaciones, pero por lo menos 6 meses. Entonces, en estos 6 meses que tienen que tomar su leche de la mamita, no les pasa nada, y las inmunoglobulinas de la madre les pasa al niño a través de su leche. Y esas inmunoglobulinas son las que se adhieren a la pared del intestino y los protegen de las bacterias, los microbios, sobre todo cuando el niño ya está comiendo su papilla, su lechecita, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Probablemente hasta los 2 años, en donde ya su sistema inmunológico comienza a responder y se producen las inmunoglobulinas ya propias del niño y de esa manera dejan de causarle problemas, ¿no? Ahora, siempre existe una competencia, ¿no? Mi hijo es gordo, es fuerte, es potente, porque es mi hijo y yo soy su padre, ¿no? Y ahora tiene su hijito, por ejemplo,
Por ejemplo, sí. Ya, Ricardo, que estudia, sabe la importancia que tiene la leche materna y a su esposa todavía es soltero, ¿no? Ya. Ya. Bueno, entonces le dices, ¿sabes qué cosa? Me han dicho de la universidad y estoy leyendo de que solamente mi hijo debe tomar leche materna. Y nada de lechecita, ni agüita de anís para los gases, ni tonterías. Y la mujer le hace caso. Pero su hijo no es gordo. Es más o menos, tampoco es gordo. Ya, es un leptosómico. Leptosómico es normal, ¿no? Ya. Entonces viene la comparación entre el hijo del amigo que no tiene esta cultura médica y su esposa con todo el cariño del mundo le da al niño pues papilla, le da leche enriquecida, es decir, y le da poca teta, como dicen, ¿no? Entonces, entre los dos niños, el que mejor resiste a la agresión de los microorganismos es el niño de él. Ese niño flaquito, ese niño en un, digamos, en invierno que es frecuente en las infecciones respiratorias, ese niño lo va a soportar mucho mejor. O en invierno, perdón, en verano, por lo que toma sus refresquitos y todo eso, generalmente hace diarrea. Ese niño del flaquito también va a soportar mejor. El niño gordito, como dice, no, es como un pollito encebado a la parrilla, que con un proceso diarreico se escurre, y es por eso de que no resiste estos procesos de deshidratación. Entonces, esa es la importancia que tiene pues la lactancia materna. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar ahora sobre la función endocrina. La función endocrina. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bien, entonces, a partir de ahora consideren pues al aparato digestivo como un órgano endocrino difuso. ¿Por qué se le denomina difuso? Porque a diferencia de las otras glándulas endocrinas que están, digamos, casi aisladas, por ejemplo, la glándula tiroides, ¿no? Esta glándula tiroides es un organito que está aislado de todo, y todo es tiroides, tejido tiroideo, ¿no? Otro ejemplo, páncreas, por ejemplo. El páncreas también es un órgano diferenciado y separado del resto de tejidos, ¿no? Y así. Pero el aparato digestivo no es así. Entonces este órgano endocrino difuso, antes ustedes tienen acá las diferentes formas de denominar a este órgano endocrino difuso. Cuando ustedes lean su separata, su biografía, van a encontrar todos estos nombres y a veces un poquito desconcierta. Dicen, total, ¿qué cosa es órgano endocrino difuso? Que al doctor Pinto se le ocurren tonterías. O qué cosa es hormona gastroenteropancreática. Todo es lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, como ustedes ven acá, esta diapositiva o esta imagen trata de representar el cerebro y sobre todo el hipotálamo,
Tenemos aquí la parte del páncreas, tenemos el intestino grueso. En todo esto se encuentran glándulas endocrinas, por eso es de que se le denomina difuso. Bien, y aparece el concepto APUT, pero antes de esto, este concepto APUT fue creado por Peirce en 1964 y fue ratificado por el mismo Peirce en 1982 porque lo hicieron entrar en dudas. Habían fisiólogos que no estaban de acuerdo con él, pero después sí se ratificó. Bien, pero antes de ello, miren ustedes, por el año 1900, esta célula era la primera que se había descubierto y se había logrado fotografiar. En esta parte de aquí se encuentran microvellosidades y acá está la luz del estómago, y en esta parte de aquí, en la base, se encuentran estos granitos negros que vienen a ser los gránulos de hormona, que es la gastrina. Esta viene a ser la célula G, En ese entonces lo describieron que tenía la forma de un botellón con su cuello y la parte de la base. Como esto está, en la parte de las microvellosidades está hacia el lado del lumen, entonces se le llamó polo luminal, y la parte basal, digamos, que está en donde se encuentran estos granulitos de gastrina, se le denomina la parte basal o vascular o sanguínea, porque por sus inmediaciones pasan arterias, y hacia estas arterias o hacia esos vasos van a ser secretados estos granulitos, y a través de la sangre se van a distribuir los diferentes órganos y sistemas donde va a actuar la gastrina. Pero conforme iban avanzando los estudios, se encontraron de que no era la única célula. Por ejemplo, en 1902, Bayes y Starling estaban haciendo unos estudios sobre una sustancia desconocida y vieron de que cuando ponían una solución de ácido clorhídrico diluido en el duodeno del perro, se observaba que el perro producía una secreción pancreática. Entonces pensaron por qué es que responde el páncreas cuando se acidifica el duodeno, y comenzaron a postular la presencia de alguna sustancia que va a ser liberada y secretada a la sangre, y por la sangre va al páncreas, y esa era la futura secretina. Pero antes de eso, Ivan Pavlov, por esta época, era, se puede decir, pues el padre y el único cuya palabra era no se le podía contradecir, y él decía de que la regulación de la función digestiva dependía exclusivamente del sistema nervioso, ¿no? Y que todo estaba ordenado por el sistema nervioso. Es por eso de que había una mayor secreción gástrica cuando el perro miraba el alimento sin que tenga contacto con el alimento, por supuesto que ya había sido sometido a este tipo de entrenamiento, que le ponían el alimento y lo adicionaban con el sonido de una campanilla. Entonces cada vez que le ponían el alimento sonaba la campanilla y el perro comía, ¿no? Entonces llegó el momento en donde sonaba la campanilla sin que esté presente el alimento, y el perro secretaba secreción gástrica, ¿no? Entonces por eso decía de que el mecanismo de regulación de la secreción gástrica del perro era exclusivamente nervioso. Bayes está donde le dice: no, maestro, no es así. Hay otro mecanismo todavía desconocido, no es únicamente nervioso. Y esto, por supuesto, alteró al maestro, ¿no? Entonces, trata pues de ignorantes, que ellos no iban a saber más que el maestro, ¿no? Pero demostraron la existencia de esta supuesta sustancia que le denominaron secretina, la secretina.
Y el hallazgo de la secretina, miren ustedes, estoy hablando de 1902, el hallazgo de la secretina le significó el premio Nobel a Bailey y Starling. Lo admirable es que en esa época la tecnología estaba tan atrasada y cómo podían hacer ese tipo de estudios. Sin embargo, así fue, y como dicen, pues los grandes hombres pueden tener grandes errores, pero reconocen estos errores. Quien entregó el premio Nobel a Bailey y Starling fue Ivan Pavlov, y reconoció que él estaba equivocado, cosa que los investigadores de media caña no lo hacen, ¿no? A veces no dan su brazo a torcer. Entonces, de esa forma es que se descubrió que el aparato digestivo, además del mecanismo de regulación nerviosa, tenía un mecanismo de regulación hormonal. Bien, entonces Peirce estudió todo esto y observó que había un pequeño número de células que estaban, digamos, empotradas en la mucosa gástrica, en el duodeno, también encontraban esto en el colon, y él le denominó células Zaput. Con el nombre de células Zaput era simplemente formada esta palabrita con las letras iniciales de las características de estas células. Entonces, ¿qué cosa es la célula Zaput? Son aquellas células que se caracterizan por que tienen la capacidad de captación y de carboxilación de los precursores que van a dar lugar a las aminas y péptidos. Eso es. O sea que todas estas células tienen esta misma función. Por supuesto que el resultado va a ser diferente tipo de hormonas. Entonces, de ahí que, como ustedes ven acá, el término Zaput, ¿de dónde deriva? ¿Cierto? Estudiaron y encontraron, Peirce encontró de que el origen de estas células Zaput era el neuroectodermo, la cresta neural del neuroectodermo. Cosa que también era sorprendente porque no podían explicar, como nos habíamos acostumbrado a que todas las células endocrinas estaban agrupadas en un organito, como repito, la tiroides, por ejemplo. En este caso no es así, entonces era difícil poder evidenciar el origen de estas células, pero posteriormente bajo otros estudios se encontró que derivaban del neuroectodermo. Hay diferentes clases de células desde el punto de vista histológico, de acuerdo a las características que tienen. Por ejemplo, tenemos las células endocrinas, las células paracrinas y las neuronas, ¿no? Bien, pero todas son células Zaput. Se ha descubierto hasta la actualidad 40 tipos de células Zaput. En el aparato digestivo encontramos la mayoría de estas células Zaput, como en el páncreas, en el estómago, el intestino, pero también se encuentra en el sistema nervioso central, como en el hipotálamo, hipófisis, tiroides, el sistema nervioso periférico. Al inicio se pensaba de que estas células Zaput eran patrimonio exclusivo del aparato digestivo, pero con los estudios que se hicieron evidenció de que además de estar presente en el sistema nervioso central, también se encontraba presente en otros órganos endocrinos, por ejemplo, en la glándula tiroides, ¿no? Ahí en las células parafoliculares se encuentran también células que están dentro de la denominación Zaput. Dentro de la forma de liberación y transporte hormonal tenemos diferentes formas que están acá. Tenemos la forma hormonal, estoy hablando de los modos de liberación y de transporte hormonal. Tenemos, decíamos, la forma hormonal o endocrina, que es la clásica, la paracrina, la exocrina. Además de esto, ahora se habla de la autocrina. Después vamos a ver qué cosa significa eso. Luego tenemos la neuroendocrina, la neurocrina o axonal, bueno, y la autocrina, que es lo que habíamos mencionado. Bien, entonces acá en este esquemita tratamos de explicar estas formas, estos modos de liberación de estas hormonas. Entonces tenemos acá una célula Put. Esta es una célula Put. Pongan ustedes como ejemplo las células G, las células G que van a producir gastrina.
Ya, entonces tenemos la forma endocrina, es decir, la célula va a liberar la hormona y pasa al sistema sanguíneo, y a través del sistema sanguíneo va a ser transportada. La forma paracrina, que la mayoría de las células apoyo del aparato digestivo tienen esa modalidad de liberación y transporte hormonal. La paracrina, ¿qué significa eso? Significa de que es liberado la hormona en el espacio intercelular, y a través del líquido intercelular va a desplazarse hacia la célula vecina, en donde va a realizar su efecto o su estimulación. Estas hormonas, vemos, tienen como característica de que su tiempo de vida media es muy corto, mientras que las hormonas que se liberan de la modalidad endocrina tienen un tiempo de vida media más largo, que le permite desplazarse a través de la sangre. Aquí vemos, por el tiempo de vida media más corto, no le da ese tiempo suficiente, y por eso que actúa en las células vecinas a la célula PUT. Luego tenemos la forma autocrina. Se dice de que la forma autocrina es aquella célula que va a liberar la hormona, llamémosles los granulitos de hormona, y va a actuar sobre la misma membrana de la célula PUT, por eso se llama autocrina. Algunos dicen de que inclusive dentro de la misma célula se produce la maduración y la acción de esta hormona. Esa es la modalidad autocrina. La modalidad neurocrina, ¿no? Esta modalidad neurocrina es aquella que imita, digamos, la liberación de los nervios a nivel de la sinapsis nerviosa, Bueno, esto se los menciono para que ustedes vean las diferentes formas de liberación y de transporte hormonal. No es como sucede con las clásicas hormonas. ¿Está claro? Y además no es mi intención torturarlos con todas estas modalidades, ¿ya? Me contentaría con que recuerden que la mayor parte de las hormonas gastrointestinales se usan en la modalidad paracrina y autocrina. Ya con eso bastante, pero hay otras que tienen otras modalidades. Bien. Maybel. Pregunta. ¿Le has entendido? Más o menos. Ya. ¿Dónde está Alfredo Guevara? No, él no es que está en la promoción, ¿no? ¿Guevara? No, ya. Bueno. Maribel, el listado. ¿Dónde está? Está por acá. Bueno, avanzamos, porque hoy tenemos una dura faena. Ya. Acá tenemos algunas formas de denominar a estas células endocrinas del sistema endocrino difuso, ¿no? Del órgano endocrino difuso. Se les denomina por medio de letras mayúsculas, ¿no? Así tenemos la célula A, que se encuentra en el estómago, en el tercio superior del estómago, y es la responsable de producir glucagón. La S está en todas las mucosas del aparato digestivo y va a producir serotonina. La célula T se encuentra en la mucosa gastrointestinal y particularmente en el páncreas, y va a secretar somatostatina. Las células sebales se encuentran en las mucosas y produce histamina. Las células G, de las que acabamos de hablar, se encuentran en el estómago y el duodeno, y su función es producir gastrina, una de las principales hormonas sobre las cuales vamos a hablar en el transcurso de las clases. Tenemos las células alfa y las células beta que se encuentran en el páncreas. Ustedes, dicho sea de paso, ¿usted, señor endocrino? ¿Yo? No, yo. Ya.
Entonces, bueno, estas células que se encuentran en el páncreas van a producir las células alfa, glucagón, las células beta, insulina. Las células sí que se encuentran en el intestino también muy importante porque va a producir colecistoquinina. Las células S también se encuentran en el intestino del duodeno. Ahí va a producir la secretina que acabamos de hablar, y las células M se encuentra en la mucosa gastrointestinal, que es la responsable de la producción de motilina, importante en la motilidad gástrica. Bueno, esto es lo que en la denominación de las células se hace. En resumen, acá en este dibujito, como ustedes ven, miren ustedes, todo esto está poblado de células endocrinas, llamadas células Zaput. Miren ustedes, por eso es que se le llama difuso, porque está a todo lo largo. Imagínense que el intestino delgado tiene una longitud de 9 metros y ahí tenemos células Zaput en el estómago, etcétera, etcétera. Bueno, dentro de las características del tubo gastrointestinal como órgano endocrino difuso tenemos esto. Es rico en células endocrinas. Las que han sido mejor estudiadas son 15 tipos, y recuerden ustedes que hasta la actualidad se han encontrado 40 tipos de células endocrinas. Estas células se encuentran ¿dónde? Superpuestas o sobrepuestas en la mucosa intestinal. Los estímulos pueden ser diversos, pueden ser nerviosos, pueden ser hormonales y pueden ser luminales. Estos luminales son los estímulos principales y más importantes que el estímulo nervioso y el estímulo hormonal. ¿Eso qué quiere decir? De que estas hormonas se van a liberar de acuerdo a la estimulación consecuencia del paso de los alimentos por el estómago o el intestino, el alimento que hemos ingerido. Entonces, cuando pasa por la luz del estómago o del intestino, hace su efecto, ya sea carbohidratos, ya sea proteínas en los receptores de membrana, y eso va a dar lugar a la producción de hormonas. Esos son los estímulos luminales. Estímulos luminales. Bien, y también tenemos que tienen un aporte sanguíneo diferente y una inervación diversa. Bueno, esta parte, van a disculparme, solamente quiero mencionarles intento de clasificación. A pesar de que el boom de las hormonas digestivas apareció alrededor de 1960, en donde el Instituto Karolinska de Suecia diseña diferentes técnicas modernas de radioimunoensayo, de gammagrafías, y es por eso de que ahí es donde se produce el gran adelanto del estudio de las hormonas digestivas. Entonces, pero todo esto que se estaba encontrando, que permitía estudiar las células, permitía estudiar las hormonas, necesitaban pues darle un orden, y ese orden es a través de la clasificación. Y hay intentos, todavía hasta la actualidad no se establece una clasificación definitiva. Todo esto son intentos, y el primer intento lo realizó Pollack y Bloom, un par de investigadores, de fisiólogos, que dijeron de que las hormonas podían clasificarse en dos grupos: las hormonas circulantes y las hormonas comunes al cerebro y al intestino. La importancia que tiene esta clasificación es que más o menos por el nombre ya nos orienta al comportamiento de estas hormonas. Si dice hormonas circulantes, ni hablar. Quiere decir que estas hormonas a través de la circulación se desplazan. Dentro de estas hormonas circulantes encontramos pues la gastrina, la secretina, la colecistoquinina, la motilina, el glucagón, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquellos péptidos comunes al cerebro y al intestino. ¿Qué nos está diciendo ya? De que existen hormonas, ¿no?, que van a ser liberadas en el intestino y van a actuar en el cerebro, o al inverso, van a ser liberadas en el cerebro y van a actuar en el intestino. Entonces, esta viene a ser la importancia de esta clasificación de Pollack y Bloom. Y dentro de este grupo tenemos pues el péptido intestinal vasactivo, la somatostatina, bombecina, etcétera, etcétera, etcétera.
Tenemos otro intento de clasificación de acuerdo a su grupo químico. Tenemos otro intento de clasificación según la liberación y transporte hormonal. Ya, esto solamente se lo muestro para cultura general. También es necesario que sepan ustedes de que estas hormonas se les ha agrupado en lo que se llama familias hormonales. Familias hormonales. ¿Por qué? Porque se piensa que algunas de estas hormonas, por ejemplo, la gastrina y la colecistoquinina, la gastrina y la colecistoquinina, se dice que procederían de una hormona ancestral o una hormona madre común. Por eso es de que algunas de las acciones de la gastrina coinciden con las acciones de la colecistoquinina. Y por ello es que se dice de que viene a ser la familia de la gastrina. También existe la familia de la secretina, en donde encontramos 4 hormonas como la secretina, el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal vasoactivo y el glucagón. Todas estas hormonas derivarían de una hormona ancestral común. ¿Por qué? Porque se ha encontrado que hay algunos aminoácidos que ocupan el mismo lugar en las 4 hormonas. Entonces, por eso se dice de que procederían de una hormona, de una misma hormona madre. Y así tenemos otras familias como la familia de la insulina, etcétera, etcétera, que no es mi intención hablar sobre eso, solamente les muestro la cierta complejidad de estas hormonas. Bueno, aquí solamente para mostrarles de que la familia de la gastrina, vemos que con la colecistoquinina, todos estos aminoácidos ocupan el mismo lugar, tanto en la gastrina como en la colecistoquinina. Y aquí con respecto a la secretina también tenemos una serie de aminoácidos que coinciden en estas hormonas que hemos mencionado. Bien, tendríamos que hablar sobre la gastrina, sobre la colecistoquinina, sobre la secretina, sobre la mutilina. Pero hablar de manera individual es un poquito tedioso y para la etapa de ustedes quizás sea un poquito más de lo necesario. Entonces eso lo vamos a revisar conforme vamos a ir estudiando la función, por ejemplo, de la secreción gástrica. Vamos a tener que hablar de la gastrina. La secreción pancreática, vamos a tener que hablar de la colecistoquinina, de la secretina. Entonces ahí vamos a ir hablando sobre estas hormonas. Bien, ahora vamos a hablar sobre los mecanismos que regulan el ingreso de alimentos. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Diga usted.